Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast. ¿Podrías ser tú? Ah, caray, ¿qué es esto? Como ya lo vieron en un video que hice el lunes en la noche, avisándoles que íbamos a grabar de noche precisamente por si nos veían acá medio cansadones, tenemos un invitado muy especial, una persona que recién conocemos por medio de redes sociales, sin embargo no deja de ser especial y que le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, Alex Arámbula, ¿cómo estás, brother? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy muy agradecido de que me hayas podido invitar a este podcast y poder estar compartiendo con ustedes. Oye, platicamos un poquito cuando te extendía la invitación. eh, no, bueno, no sé todo lo que hay detrás de este movimiento que realiza este ministerio que tienes de los eventos urbanos. No sé si eres tú nada más o si hay más gente detrás, pero vamos ahorita un poquito más para allá. Antes de pasar precisamente al tema de la música y todo eso, me gustaría que nos platicaras a la audiencia un poco acerca de quién es Alex, cómo, si siempre ha sido cristiano o si no, cómo llega Alex a los pies de Cristo. Ok, bueno, bueno, yo siempre he dicho, soy un don nadie escogido por Dios. Yo conocí a Cristo a los 17 años, todavía estaba chavo cuando lo conocí, y y pues yo no vengo de familia cristiana. Mis padres no eran cristianos, pero a esa edad yo tuve un encuentro con Dios y tuve un cambio radical en mi vida. Y desde muy temprana edad yo decidí entregarle mi vida a Dios y servirle. Y Dios me empezó a usar, primeramente, pues predicándole a mis amigos, a las pandillas, a la gente con la que yo me juntaba, porque Dios me sacó de las pandillas y ahí fue donde yo empecé a compartirles y a hablarles de Dios. Y ahí fue donde yo comencé con un llamado y un ministerio hacia los jóvenes. Entonces te has ido como que especializando, por decir así, más en el ministerio juvenil, que vienen siendo que adolescentes y jóvenes, me Así imagino. es, casi por lo general siempre hemos trabajado con adolescentes y jóvenes. Yo creo que mi primer plataforma o mi primer púlpito donde yo comencé a predicar fue en las cárceles de menores, en los tutelares de menores. Ok. Ahí fue donde Dios me envió a predicar. Yo pues era un joven muy tímido, muy introvertido, no sabía hablar en público. De hecho, cuando en clase me tocaba hablar o dar una clase, yo me trababa, tartamudeaba, me daba pánico escénico, pero Dios fue trabajando en mí. Dios fue trabajando y ahí empecé a predicarles a los jóvenes. La verdad es que yo nunca me hubiera imaginado que un día yo le iba a hablar a los jóvenes, iba a predicar, pero bueno, era el llamado y el propósito que Dios tenía para mi vida. Claro, y aquí es donde nos damos cuenta que Dios tiene un plan para nosotros, ¿no? Que a veces ni nosotros mismos sabemos qué onda. Así es. Oye, platicas que llegaste a los 17 años a los pies de Cristo, pero Sí, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Básicamente, como dice una canción de Fermín Cuarto, ajá, nuestra vida también se divide como la historia, ¿no? Antes y después de Cristo, ajá, cuando nos perdemos o cuando no venimos de un hogar cristiano. así es. Pero a los 17 años, o sea, me da un poco de curiosidad porque a los 17 años la mayoría de nosotros estamos de que en la prepa o viendo qué Sí, carrera vamos a elegir. ¿Qué hacías tú a los 17 años? O sea, ajá. ¿cómo era tu rutina a los 17 años? Bueno, casi no hablo mucho así de mi vida antes de Cristo, ¿verdad? Pero yo, pues crecí en un hogar disfuncional, eh, en un hogar donde había mucha violencia. Mi padre era alcohólico y nos tocó sufrir mucho a causa del alcoholismo. Pero yo como a los 16 17 años, yo siempre fui muy tranquilo. Pero a los 16 17 años yo me rebelé, me salí de mi casa, estaba en la prepa y me empecé a juntar con una pandilla, dejé de estudiar, empecé a andar de vago y ahí fue donde empecé a vivir una vida muy desenfrenada y después me di cuenta que yo seguía siendo la misma persona sola, vacía, sin importar que estuviera rodeado de mucha gente, no podía dejar de sentirme solo, no podía llenar mi vacío con nada.
Hasta que llegó el punto, pues, donde yo ya no quería seguir viviendo e intenté quitarme la vida. Y yo creo que fue en el momento justo y preciso cuando Dios llegó a mi vida, cuando me hablaron y me predicaron la palabra, me dijeron que Dios tenía un propósito para mí y fue donde tuve un encuentro con Dios, yo pude sentir su presencia por primera vez y le entregué mi vida. ¿Cómo llega la palabra a tu vida? O sea, Ajá. ¿quién te comparte la palabra? Bueno, la primera vez me invitan, un familiar me invita a un retiro cristiano y pues yo fui y yo me acuerdo que era una pequeña iglesia pentecostal y que cantaban esos coritos tradicionales que conocemos como el poderoso de Israel y Okay. remolineando, ¿verdad? Ok, ok. Y yo decía, estos están locos, yo decía, ¿verdad? Yo era rockero, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Todavía o ya no? Todavía soy rockero, ¿verdad? Pero ya estoy abierto a más géneros, ¿verdad? Ok, ok. Pero en ese tiempo era rockero 100%, me vestía de negro. Bueno, todavía me sigo vistiendo de negro, me gusta el negro. Pero en ese tiempo era de pelo largo, de negro, con muchos símbolos de calaveras y mis picos, estoperoles, ¿verdad? Cabello, Ok, ok. ya dije cabello largo, ¿verdad? Sí. Me pintaba los ojos de negro, las uñas de negro. Ok, o Y, sea, ¿eras ajá. rocker de esos tirándole a metal Sí, o...? metalero o también darketo nos decían, ¿verdad? Ok, Y yo decía, estos están locos, decía, están locos. O sea, porque estaban cantando las del poderoso de Israel y las de Remolineando, y yo los veía dando vueltas, ¿verdad? Como locos, decía, estos están locos. Yo, ¿qué hago aquí, verdad? Y yo decía, deberían de meterle unas alabanzas rockeras, ¿verdad? Decía yo, ¿verdad? claro. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Pero cuando el pastor comenzó a dar el mensaje de salvación, sinceramente yo no entendía lo que el pastor estaba hablando y ni me acuerdo ahorita de qué estaba hablando, pero yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Era algo que nunca antes había sentido, era algo inexplicable porque me tocó y, y en ese retiro, ¿verdad? El pastor hace el llamado para bautizarse. Yo, sin saber ni siquiera tampoco qué significaba el bautismo, yo en ese momento, yo levanté mi mano y dije, yo quiero bautizarme, porque no entendía lo que me estaba pasando, pero algo estaba sucediendo en mi corazón y yo sabía que mi vida yo tenía que entregársela a Dios. Yo sabía, no sé cómo explicarlo, pero yo sabía que mi corazón le pertenecía a Dios y yo tenía que entregárselo. Y en ese momento yo me rendí ante Dios y le entregué mi vida. Y allí comenzó el proceso, porque te digo, yo no entendía nada, yo no conocía la palabra, pero allí poco a poco Dios ya empezó este, a hablar a mi vida y empecé a ser enseñado, a ser discipulado en la palabra de Dios. Aceptas al Señor en ese primer culto que vas Así es. y comentas que inicia un proceso de cambio. Sí, Nosotros siempre, bueno, aquí en el podcast siempre decimos que hay dos maneras en las que Dios te transforma, en las que Dios trata contigo, ajá, que es la manera drástica, que es de un día para otro cambia tu mentalidad, tu comportamiento y todo, que es bueno también, sí, pero también está este otro lado en donde muchos de nosotros nos ha tocado sufrir el cambio. así Y es. digo sufrir el cambio porque pues no dejamos de ser humanos, ¿no? Y Claro, nuestra carne está acostumbrada a algo y entonces vienes, yo lo hago la analogía así, ¿no? Nuestra carne está acostumbrada a esa grasita, ¿no? A esos taquitos ajá. de trompo, esos taquitos de tripita y luego vienes a meterle meloncito y papayita, que es básicamente como un cambio muy radical en la Sí, sí, alimentación. claro. Y espiritualmente pues fue igual, ¿no? Me Así imagino, para es. ti. ¿Cómo fue tu Es proceso? claro, es que es un proceso, o sea, la santificación es un fruto y un fruto es algo que toma su tiempo, que tiene un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. Claro que pasé por un proceso, sobre todo porque uno viene del mundo arrastrando muchas ataduras espirituales que te tienen cautivo al pecado, que no te permiten tener un cambio. Pero bueno, ahí es donde entra el poder de Dios para romper con esas ataduras. Yo me acuerdo que la pastora me dice, Alex, tenemos que ir a tu casa y tenemos que orar por tu habitación. Ok. Mi familia no era cristiana, ¿verdad? Entonces me dijeron, tenemos que entrar a tu habitación y tenemos que orar por tu cuarto, ¿verdad?
ok, está bien, pastora. Y ya va la pastora con unas hermanas de esas ujieres, guerreras de oración, ¿verdad? Claro. Intercesoras. Y yo me acuerdo que pues yo tenía mi cuarto, ¿verdad? De negro y tenía unos póster de grupos de metal, ¿verdad? Tenía uno en especial, de Marilyn Manson, en ese Ok. tiempo que yo era No, fan. en aquel entonces, ¿qué estamos Ajá. hablando de que los De los noventas, noventas? sí, yo era fan Sí. de Marilyn Manson cuando Marilyn Manson estaba en su apogeo. Claro, cuando era, si te escuchaba, si te Ajá. gustaba el rock y el metal, era el top. O sea, escuchar Sí, era como que los hits de ese momento. así es. Y tenía un póster de Marilyn Manson donde estaba haciendo la posición de la Virgen de Guadalupe. Así, pero se veía bien satánico. O sea, tú lo veías y se te ponía la piel chinita, ¿verdad? Se veía Ok. satánico. Y me da mucha risa porque entran las hermanas y una de ellas, de las intercesoras, cuando ve el póster, se espanta y hace, ¡oh! ¡Oh! Y se tapa los ojos, inmediatamente saca de la bolsa un bote de aceite de unción y se unge los ojos. Señor, perdóname por lo que he visto. Y no, pues así me hicieron tirar todo, ¿verdad? Arrancaron los póster, toda mi colección de discos, cassette que tenía en aquel tiempo, este, toda mi ropa, todo. Me dijeron, ¿sabes qué? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy radicales las hermanas, pero yo accedí, ¿verdad? Y saqué todo y prácticamente me quedé sin nada. Sin nada, no tenía ropa que no fuera negra más que solamente una playera roja y un pantalón de mezclilla. Y así anduve como una semana o 2 semanas hasta que logré comprar ropa. Pero fíjate, pasa algo muy interesante que es que tú accedes a ese tipo de cambio, porque Ajá. mucha gente, digo, a mucha gente que le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que, no sé, un ejemplo, tienes que tirar tus pósters de Dragon Ball Z, por poner un ejemplo, no quiere decir que no nos gusta Dragon Ball Z. Sí. Mucha gente es como que, "Ay, es una caricatura, no pasa nada." Sí, sí, sí. O, ¿qué tanto es un póster? O sea, es un póster, no Ajá. representa nada. Y nos vamos quedando con cositas que después nos cuesta mucho. O sea, Sí, después así nos es. cuesta mucho soltar. Y digo, qué bueno que accediste. Y creo que ahora es como que más entendible para ti el hecho del por qué fue tan drástica las hermanas, porque sí hay que aceptar que fueron muy radicales. Sin Ajá. embargo, cuando estamos en Cristo, pues estamos expuestos a eso, a que nos digan que somos radicales, intolerantes, Así es. etcétera, ¿no? Y ahora más, como que en esta época todavía un poquito más. Sí. Llega, oye, ya tenías un tiempo, te bautizaste ese mismo día, platicas ahorita, ¿te bautizaste en ese mismo día en Así es. campamento o pasó Ese un mismo tiempo? día del retiro me bauticé. Y te explicaron después de que te Ya bautizaste qué habías después me hecho. explicaron, ¿verdad?, qué había hecho, pero pues yo no entendía. Pero yo lo hice por un sentir que tuve en mi corazón. Cuando llegas ya a tu casa después de ese retiro, ¿en qué iglesia te empiezas a congregar? ¿O cómo fue ese tratar ahora con tu familia? Porque me imagino que también vieron ellos el cambio tan drástico, al menos en la vestimenta, me imagino. Así es. Tu vocabulario, tus acciones también empezaron a cambiar. Sí, sí, claro, así es. Los cambios siempre comienzan de adentro hacia afuera. Y comenzó el cambio primero en mi vida. Después, después de mí se convierte mi mamá, mi hermano y al final mi papá, pero todos en mi casa tuvimos ese encuentro con Dios y nuestra familia fue restaurada y pues ahora todos servimos a Dios, ¿verdad? Mi hermano es pastor, mi papá también y ahí estamos sirviendo a Dios. Amén. Sí. ¿Cómo fue? ¿Tú les predicaste a tus padres y a tu hermano? O sea, Sí, ¿cómo fue digo, compartirles al a principio tu mi hermano familia? se burlaba de mí, ¿verdad? Al principio fue una guerra espiritual, una lucha porque yo le hablaba, pero él se burlaba de mí. Y él no quería nada con Dios. Mi hermano era ateo, de hecho, ¿verdad? Mi hermano es un hombre muy intelectual, muy inteligente y él prefería creer en la ciencia que en Dios y siempre había un debate entre él y yo y él se burlaba de mí, pero también llegó su momento en el que también él tuvo un encuentro con Dios y todos esos argumentos erróneos que él tenía cayeron cuando él fue tocado por Dios. Y ahí tiene mucho que ver nuestro testimonio. Por eso te preguntaba, ¿cómo fue Ajá, compartirle a tu familia? Porque tu familia te vio en este proceso de cambio de ser de ser rockero, de así ser es. darketo.
metalero, algunas variantes por Ajá. ahí del rock, Sí, sí, sí. a de repente decirles, ¿saben qué? Ahorita vengo, voy a la iglesia, es domingo, o voy el martes, miércoles con los jóvenes al culto de jóvenes, y tu familia me imagino que al principio fue como que, ah, chis, que, o sea, ¿y eso? ¿Qué pasó? Sí, claro, ¿Y así fue. cómo fue hablarle a tu mamá? ¿Cómo fue tomarte ese tiempo para ir compartiéndole a tu familia? Pues yo creo que al final de cuentas, los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad? O sea, puedes tú hablarles, desgastarte hablándoles, pero al final de cuentas lo que impacta más son los hechos, el fruto. Entonces yo creo que fue eso, ¿no? Fue que ellos vieron el fruto, vieron los cambios y fue como ellos poco a poco también empezaron a acercarse, empezaron a ir a la iglesia y empezaron a buscar de Dios. Y ahí sí fue como Dios empezó a obrar en nuestra familia y Dios empezó a restaurar a mi padre, porque te digo, él era alcohólico, y a mi hermano, ¿verdad? Que no creía en Dios, y Dios allí hizo una revolución ahí en nuestra familia. Y realmente es muy asombroso, fíjate, yo te lo digo porque no sé cómo formular mi pregunta, Ajá, ¿sabes? No quiero meterme en un terreno en donde te sientas incómodo, sin embargo, me imagino que la persona más complicada fue tu padre por el tema de que fue alcohólico, ¿no? así es. Pero o sea, me imagino que ella, tu mamá también le hablaba y le decía, oye, vamos a la iglesia, o oraba por él. Sí, sí, Y sí. fíjate que recientemente por ahí grabé un video que se llama No te canses de orar. Ajá, Y es para invitar a la gente que no se cansen de orar por ese familiar, precisamente que no ha aceptado a Cristo, porque así tarde o es. temprano Dios llega a su corazón y no hay otra más que aceptarlo porque dice tu familiar, en este caso tu papá, me imagino que llegó a ese punto en donde dijo, ok, ya de aquí ya no puedo salir yo solo, o sea, ¿quién me va a ayudar? Ya lo intenté todo. Bueno, Sí, sí, sí. me falta intentar a Cristo, ¿no? A Dios. Así es. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso? Te pregunto específicamente por tu Ajá. papá, por el tema, y sé que mucha de la audiencia tal vez lo haya pasado o lo esté pasando, que tengan en casa a lo mejor algún familiar que sea es alcohólico, Sí. que tome cerveza o vino. ¿Cómo fue tu proceso para hablarle a tu papá? ¿Cómo eran tus pláticas con tu mamá para, mamá, vamos a orar por papá? ¿O Así cómo era es. qué es lo que hacían ustedes? Bueno, como lo has dicho, yo creo que fue a través del poder de la oración como mi papá pudo tener ese cambio, porque él fue el más duro de la familia, él fue el último en aceptar a Cristo, porque él traía ataduras muy fuertes con el alcohol, él sufrió mucho en su infancia y él era un hombre con mucha amargura en su corazón y se desahogaba en el alcohol y él fue el más duro para recibir a Cristo, pero fue a través del poder de la oración, orando por él, estuvimos durante, y no fue algo que se diera de la noche a la mañana, yo creo que tomó años, porque mi papá fue el último en mi familia en recibir a Cristo. Fue algo que tomó años, pero nosotros nos fuimos muy persistentes orando por la vida de mi padre, hasta que un día Dios lo tocó, un día de pronto mi papá nos platica que en las madrugadas Dios lo levantaba para que se pusiera a orar. Dice que alguien venía y le golpeaba los pies o las piernas y ponía en su corazón esa necesidad de levantarse a las 3 4 de la mañana a orar y a buscar a Dios. Y así él empezó todas las madrugadas a buscar a Dios, a orar, hasta que Dios rompió todas esas cadenas que había de alcoholismo. Que cualquier otra persona Ajá, que hubiera pasado por eso, tal vez hubiera dicho, ah, chis, no, aunque yo sé que cuando Dios pone algo en tu corazón, ese sentir, pues no, aunque tú quieras resistirte, no puedes, no, porque viene de exactamente, Dios. exactamente, porque claro, dice la palabra que no somos nosotros los que lo escogemos, sino que Él nos escogió a nosotros primero, ¿verdad? Y fíjate que me sorprende mucho, ya lo hemos platicado en otras ocasiones en el podcast, pero algunos de los invitados que ya hemos tenido nos han dicho, sabes que yo no vengo de una familia cristiana, pero yo empecé a ir a la iglesia y mi familia empezó a ir después. Y para allá va mi siguiente pregunta contigo. ¿Tú crees que
el hecho de que los hijos se acerquen primero a la iglesia influye más o en que una familia se convierta a Cristo, o influye más cuando los padres son los primeros en acercarse? Yo creo que este, en los dos casos, yo creo que es un desafío. Pero siempre la mejor edad para predicarle a alguien de Cristo es la infancia. Entre más pequeño es mejor. Por eso dice la palabra que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios y que aun cuando fueren viejos no se apartarán de ese camino. ¿Por qué? Porque la mejor edad es desde niños, instruirlos desde pequeños, porque ya grandes es más difícil que reciban a Cristo. Claro. Entonces siempre es mejor cuando tú como padre a tus hijos desde pequeños, desde niños, los instruyes en el camino, les enseñas la palabra y que ellos vean el ejemplo en ti también, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces no van a hacer lo que tú les digas que hagan, van a hacer lo que vean que tú haces, Exacto. ¿verdad? Sí, como bien decías, el ejemplo a final de cuentas arrastra más que todo lo que podamos decir. Así es. Yo le digo a mi niño, no corras y corre, ¿verdad? A veces hacen lo contrario de lo que uno les dice, pero lo que ellos siempre van a hacer es imitarte, eso sí. Siempre van a imitar tu conducta, tu forma de vivir. Entonces, si ven que tú eres un hombre que ora, que busca a Dios, un hombre que habla siempre con la verdad, que es íntegro, que es honorable, ellos van a imitar todo eso. Después de que pasa todo esto, Ajá. me imagino, comentas que tienes un niño, me imagino que eres casado, ¿no estás casado? Sí, estoy casado. Ok, ¿y te casaste a qué edad? Me casé a los 25 años. A los 25. Sí. Esta pregunta sí es un poquito incómoda, Ajá. pero no quiero como que sordearme porque realmente la quiero hacer. Sí. Tenemos mucha audiencia que tiene entre 18 y 27 años. Ajá. ¿Y estás de acuerdo que a los 25 y luego cuando no tienes novia empiezas como que, chale, me voy a quedar sola toda la vida? Y Sí. literal, estamos súper mocosos y pensamos que se nos va a ir la vida porque no tenemos novia a los 25 años. Así es. ¿Cómo fue el proceso para casarte con tu esposa? O sea, ¿cómo Ajá. fue desde que, ¿sabes qué, señora? A mí me gusta ella. ¿O cómo le hiciste? Pues fue un proceso largo porque tuvimos un noviazgo largo. Eh, yo la conocí poco después de haber recibido a Cristo. La conocí en una campaña evangelística. Ella estaba pasando para recibir a Cristo cuando yo la vi por primera vez. Y ahí fue donde me enamoré de ella. Y al poco tiempo empecé a tener una amistad con ella. Pero tuvimos un noviazgo largo porque yo entré a la universidad y en la universidad la veía muy poco, la veía solamente los fines de semana, casi no nos veíamos. Y teníamos planeado casarnos acabando la universidad, pero pues Dios me llama al pastorado y me meto al instituto bíblico. ¿En cuál instituto estudiaste? Estuve en Cristo para las Naciones. Ok. Oye, Entonces, que a mí me mandan un montón de correos de Cristo por las Naciones. sí, Digo, señor, ¿eres tú acaso? Le digo, señor, ya, a lo por favor, mejor, a voy a lo cambiar mejor. de correo, padre. ¿Por qué? Entonces me aventé 4 años en la universidad y otros 2 años más en el instituto. Entonces nos casamos a los 7 años de noviazgo, ¿verdad? 7 años. Sí, fue un noviazgo largo. No es recomendable tener noviazgos tan largos, pero bueno, así se dieron las cosas por mis estudios, ¿verdad? Claro. Pero como dato curioso, este, am, duramos 7 años de novios y nos casamos en el año 2007, el mes 7, que es julio, el día 7 de julio y el séptimo día de la semana, que fue en sábado, Ok. a las 7 de la tarde. El horario sí fue planeado, me imagino. Sí. O sea, la fecha sí fue planeada. Así se dio, así se dio. 7 años en todo, ¿verdad? Y pues bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Trabajamos juntos en el ministerio y mi esposa, pues es mi mejor aliada en el ministerio y en el llamado que Dios nos hizo. Y platicábamos también un poquito. Primero, muchas gracias por platicarnos. Ajá. Sé que a veces es como que, chis, ¿qué le importa? Pero te hacía la pregunta porque te digo, tenemos mucha audiencia en esa Ajá. edad, en esos rangos de edad. Entonces,
hay muchos jóvenes actualmente que piensan que por no tener novia a los 25 años ya les se te acabó acaba el mundo y no, ¿qué voy a hacer? Y no, y entonces, Sí, sí, digo, saber claro. que aunque no tengas novia, a lo mejor a los 27 va a llegar y no quiere decir que te vas a casar a los 28, sino es todo un proceso. En tu caso fueron Exactamente. 7 años, no quiere decir que tienen que ser 7 años, banda, pero sí Sí, de hecho, escuché una vez a un pastor decir que son amistades cortas. cortas, noviazgos, No, amistades largas, amistades largas, noviazgos noviazgos cortos, cortos. matrimonios para siempre. Sí, así. Entonces, por eso Eso es lo correcto, pero no es una regla, ¿verdad? claro, Porque digo, en mi caso no fue así, ¿verdad? digo, pero también está Ajá. esta otra parte en donde tu novia te apoyó para los 2 sueños que tenías, ¿no? Sí, La carrera, una carrera secular y ajá. aparte el El llamado que Dios te hace al ministerio, que así es. también ahí cuenta mucho el apoyo de ella, Sí, porque sí, sí. vamos a ser honestos, cuando tenemos entre esa edad, si la novia te dice, es que no nos vamos a ver, aunque acá tienes que estar muy firme en tu llamado porque empiezas, ay, no la voy a ver. Sí. Y empieza la jaladera para acá y para acá y para acá. Y la verdad es digno de admirar. Un saludo para tu esposa, no sé cómo se llame, pero un saludo. Yasmín. Un saludo, hermana Yasmin, Dios le bendiga. Que, que te tuvo esa paciencia, Así es. porque es paciencia. Y ahí vemos lo que dice la Biblia, ¿no? El amor es paciente. Así es, El sí. amor no busca lo suyo. Todo eso, Todo lo porque espera, todo lo todo lo espera, todo lo soporta. soporta. Y porque si ella hubiese querido ser envidiosa, Ajá. por decirlo así, era de que, oye, dijimos una carrera y tú te quieres aventar dos, o sea, ¿qué Sí. está pasando ahí? Hasta me pudo haber demandado porque después de los Ah, 7 sí. años ya se puede demandar si no te Pero, casas. pero gracias a Dios que no pasó así. Así es. Actualmente, por ahí estamos platicando que te dedicas a la barbería. Ese hobby salió después Sí, de que, después es un negocio que pusimos a comienzos de este año. Dios nos permitió poner un negocio de una barbería y pues es un proyecto que también tiene como finalidad pues para proveer finanzas para el ministerio, a final de cuentas. ustedes tienen una iglesia, predican al aire libre, asisten a una congregación. Ahorita sí asistimos a una congregación, eh, muchos años digo, estuve trabajando en el ministerio como pastor de jóvenes. Ahorita ya no estamos como pastor de jóvenes, pero estamos predicando donde nos invitan. Y más adelante, pues si Dios nos permite, ya vamos a abrir una iglesia. Ok, ¿cómo fue tu experiencia como pastor de jóvenes? Digo, no es nada Ajá, fácil, creo que no, no, no es una comparativa, porque creo que no sería correcto, pero se podría decir que los problemas de los jóvenes a veces son un poco más caóticos que los problemas de la gente adulta que lidia un pastor ya de una congregación, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con los jóvenes? Digo, no sé cuántos jóvenes tenías a tu ajá. cargo, pero me imagino que fue una experiencia bastante única. Sí, claro, claro. Pues cuando comenzamos, solamente tenía 3 jóvenes, ¿verdad? Eh, y ahí, Dios puso una carga muy grande en mi corazón por los jóvenes. Yo lo que hacía en el comienzo de nuestro ministerio con los jóvenes fue, pues, encerrarme en la iglesia. Tenía yo llaves de la iglesia y me encerraba a orar todos los días, a orar y a clamar por los jóvenes. Y, y después Dios empezó a darme la visión de cómo trabajar con los jóvenes, las estrategias. Empezamos a hacer eventos, a trabajar así fue como comenzó en un tiempo de oración, fue como nació la visión de hacer eventos para alcanzar a los jóvenes y empezamos a hacer hacíamos hay un skate park que estaba cerca de la iglesia y Ok. hacíamos competencias de skate, competencias de BMX, que son las bicicletas, Ujú. hacíamos expos de graffiti, Ok. hacíamos batallas de rap, hacíamos muchas cosas para atraer jóvenes y se nos juntaban muchos jóvenes y así les ¿En qué predicábamos. colonia era donde En trabajaban? Escobedo, hacíamos todo esto en Escobedo. Pero, o sea, la El colonia. skate park donde hacíamos los eventos está en ¿cómo se llama? Avenida, este, Las Torres. Ok, acá abajo, de este lado. En el Parque Sí, Lineal. en el Parque Lineal, exactamente. Ahí es donde hacíamos los primeros eventos urbanos, de evangelismo urbano.
Y así fue como empezamos a predicarle a los jóvenes y a juntar muchos jóvenes. Después empezamos a abrir células y a alcanzar a muchos jóvenes que estaban en las drogas, en las pandillas, a discipularlos. Y así fue como comenzamos con este ministerio de evangelismo urbano, ¿verdad? Después de un tiempo, este, en un tiempo de oración y de búsqueda por la presencia de Dios, Dios nos da la visión de hacer un evento masivo, Ok. de hacer un evento en la explanada de la Macroplaza. Dios me habla y me dice que Él me iba a enviar a jóvenes de los 4 puntos cardinales, que iban a llegar del norte, del sur, del este y del oeste, y íbamos a reunir una gran multitud de jóvenes. Y yo le creí a Dios. Él puso en mi corazón la visión y yo empecé a trabajar, aunque no teníamos los recursos, aunque no teníamos ningún fondo de ahorros, no teníamos ni un peso en mi bolsillo para hacer el evento, yo le creí a Dios. Yo entendí una cosa, que cuando Dios te da una visión, junto con la visión va a llegar esa provisión. Y al principio todos decían que estaba loco, que cómo iba a ser un evento así, que me iba a meter en problemas, iba a quedar endeudado. Pero yo decidí asumir los riesgos. Dije, no importa si quedo endeudado, si pierdo todo lo que tengo, no importa, yo le voy a creer a Dios. Y yo di el primer paso Y de fe. estos eventos masivos son efecto revolución. Así es, efecto ¿Y revolución. cuándo es el primer efecto revolución? El primer efecto revolución, así ya a nivel masivo, fue en el 2013. 2013. Sí, en el 2013. Debo confesarte algo, brother. Ajá. Yo fui a un efecto revolución en Órale. 2017. Órale. También fue en la Macroplaza. Ajá. También fue por estas fechas, noviembre, por ahí. ¿Por qué te lo platico? Te lo Ajá, platico sí. por lo siguiente. Yo venía de estar 5 años en el ejército en Chihuahua. Ok. Entonces llego y yo recién llegado a la iglesia nuevamente porque yo salí, estuve en la iglesia, después me desvié como todo pecador, ya sabes. Y me quise aventar la de, bueno, pues vamos a ver si puedo juntar un buen testimonio y luego Sí. ya regreso. No, no es cierto, banda, es broma. O sea, literal, caí en las trampas del enemigo. Ok. Y bueno, me tocó regresar con la cola entre las patas, como vulgarmente se dice. Llego 2017 y yo llegué aquí en mayo, más o menos, mayo. Ajá. Bueno, realmente no recuerdo qué mes fue en 2017, pero yo ya estaba aquí. Y recuerdo que en Facebook que comparten, es más, te voy a decir, a ver si recuerdas el año tú. Bueno, de la fecha. Ajá. Comparten de que Efecto Revolución, y fue cuando sacaron la playera que era una corona, Ah, que ya, decía ya. Efecto Revolución. Sí, ya me acordé. Sí, sí, sí. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué será Efecto Revolución? Dije, a lo mejor es pues un congreso o algo así. Ajá. Y luego veo el line-up y veo que va a estar de que Aposento Alto y estuvo Apóstoles del Rap, La Cuarta Tribu, Así es. Revolución. La banda Revolución de Colombia. Sí, que ellos dijeron que si venían a México iban a estar en el podcast, así que esperemos vengan a México pronto, a Monterrey, que esos brothers me caen muy bien y me gusta Sí. mucho su música. Y estuvieron otros grupos, 2, 3 grupos, no recuerdo quién, no me acuerdo todos, disculpen amigos, Ajá. pero ¿a qué voy con esto? Yo venía de todo este rollo y encontrar como que este refresco en donde ya no estaban las iglesias cerradas a estos géneros, porque cuando yo me fui en 2010 Ajá. a Chihuahua, las iglesias estaban de que, uy, no, el rap es del diablo. Sí, era muy. Hace. ¿Qué serán? 10, 20 años la iglesia estaba muy cerrada. Entonces, estaba muy cerrado ese rollo. Entonces regreso, me gustó mucho el evento, realmente, creo que fue gratuito esa vez la Sí, fue entrada. gratuito. Y fuimos y le dije a mi novia, hey, vamos. ¿Y por qué? Dije, no sé quiénes son los demás, pero yo conozco Aposento Alto. Le dije, tú vente, vamos para allá. Sí. Fuimos, fue de mucha bendición, honestamente, todo, desde las oraciones, la palabra Ajá. que compartió, tampoco me recuerdo el orador, pero recuerdo que después de todo fue como que vamos a Ujú. compartir una pequeña palabra y un hermano se aventó como Ah, unos 20 minutos ahí de una reflexión. fui yo el que dio la palabra. Ok, bueno, no me acordaba, es lo que te digo, no, Sí. no, no recuerdo todo, Ujú. pero sí fue ver muchos jóvenes. Y me Ajá. imagino que en aquel entonces eran menos de lo que en estos últimos años Dios te ha permitido alcanzar. Así es. Pero fue ver muchos jóvenes de muchas edades ahí, y gente que ni siquiera conocía de Dios y que está diciendo, ah, ¿sabes qué? Me gusta la música, está chida. Sí. Y que preguntaban, oye, ¿y a dónde, qué iglesia me queda cerca de mi casa y todo? Y fue muy impresionante. Ajá.
Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque yo estoy escuchando tu versión. Sí, Entonces, quería compartirte mi versión órale. como persona alcanzada por el evento. Wow. Porque fue muy, o sea, realmente para mí fue muy padre. O sea, no manches, está chido. Sí, Y sí, luego sí. en 2019 fue que Ajá. vino Funky. Así es, vino Funky. Bueno, 5 de diciembre, también lo recuerdo. Y siempre había querido ir a ver a Funky otra vez. Ya lo había visto una ¿Y vez si en vivo. fuiste? No, no pude ir. Ah, ok. Pues, para allá voy. 2019 me dicen en el trabajo, ¿sabes qué es la posada del trabajo? Y tienes que ir a fuerza. Ah, ok. Y yo, ¿qué? ¿A qué hora es? No, pues que a las 8 de la noche. Y yo, ¿qué fecha? No, pues que el 5 de diciembre. Y yo así de que, no, ¿por qué? Para no hacer tanto el cuento, realmente me sorprende mucho porque si bien es cierto, el dar el primer paso en algo, Así y es. más cuando uno no sabe ni qué onda, siempre es muy difícil y te encuentras todos estos comentarios de vas a quedar bien endeudado, ¿para qué te metes si no le sabes? Sí, Pero me imagino que también recibías comentarios positivos de ánimo, Dios va a así proveer es. y principalmente Dios que te dio la visión, me imagino que estuviste constantemente en oración y Dios te seguía confirmando que eso era lo que tenías que hacer. Sí, claro, así fue. Dios de muchas formas hablando a mi vida. La verdad es que hacer estos eventos es muy, muy costoso. Nada más montar un escenario en la macroplaza, eh, sonido, iluminación, es carísimo, ¿verdad? Traer cantantes internacionales, pagar vuelos internacionales, todo representa un costo muy, muy alto, la verdad, pero Dios proveyó de maneras sorprendentes. Eh, yo recuerdo, y mi esposa siempre estuvo allí para apoyarme. Recuerdo que una ocasión yo estaba bien, ah, ¿cómo se puede decir? Estaba muy afanado y muy, agobiado por todo el dinero que tenía que pagar. Y estaba muy, muy preocupado en la noche, en la madrugada orando. Y, y al día siguiente mi esposa me dice, Alex, ¿sabes qué? En la madrugada, este, Dios me dio una palabra para ti. Me dijo, dile a Alex, no te preocupes por nada, porque lo que nació en mi corazón ya está hecho, yo lo voy a hacer. Así que no te afanes, tú solamente dame la gloria. Y así fue, solamente nos enfocamos en darle la gloria a Dios y Él se encargó de proveer. Y fue algo muy sorprendente porque Dios me enviaba con empresarios y me daba la gracia para que ellos invirtieran en este proyecto. Por ejemplo, me acuerdo de en una ocasión visitar a un empresario y recuerdo que apenas entro a su oficina y el empresario me ve y ni siquiera me dejó hablar. Me dijo, no me digas nada, me dijo, no tienes que decirme nada. Yo tengo aquí una ofrenda que quiero invertir en el reino de Dios, pero no sabía a quién dársela. Y cuando tú entraste por esa puerta, Dios me dijo que era a ti y me Ah, entregó la me- ofrenda. Y así Dios obraba de muchas formas sorprendentes para proveer, ¿verdad? En otra ocasión, otro hermano se me acerca y me dice, Alex, quiero hablar contigo. Me dice, anoche tuve un sueño, soñé que tú necesitabas dinero, que estabas pidiendo dinero y yo me escondía de ti, me dijo, para que no me vieras. Me ok, escondía de ti. Y cuando desperté, dice, cuando desperté, claro, claro, escuché una voz que me dijo, dale Alejandro 20,000 pesos. ok. Y aquí están, Dios me dijo que te los diera, ¿verdad? Y siempre que platico esto me dice, no, pues ojalá y no soñar contigo, me dicen, ¿verdad? Claro, digo, que es que volvemos a lo mismo. Ajá, A veces nosotros como hombres nuestra mentalidad es muy pequeña. O sea, así es. Señor, o sea, es imposible que alguien me quiera donar, apoyar, si él siquiera pensar que alguien vaya a decirte solo, oye, ¿sabes qué? Ahí te va una feria. Porque si algo, y más en esta época de pandemia, ¿no? Si algo está careciendo la gente, pues es precisamente de dinero. Sí, Y digo, aparte de que mucha gente eh, necesita de Dios y padece de no tener a Dios en su vida, la misma iglesia nos hemos visto rezagados en la pandemia porque es como que, uy, no quiero ir a la iglesia porque me pegan el COVID los hermanos. sí, Pero luego vas al Soriana y te quitas el cubrebocas para robarte una uva, ¿no? Y te la comes. O sea, es más gente que va al Soriana que la que va a la iglesia. Entonces, por ahí nos ha pegado como iglesia. Sin embargo, ¿por qué te digo todo esto? ajá, Porque
Cuando Dios pone en nosotros, y fíjate, es algo muy, como no sé cómo explicarlo, pero es algo muy raro, por decirlo así. Cuando nosotros iniciamos el podcast, Así es. digo nosotros porque como me ayuda mi novia, Ajá. ahorita no vino, pues ya es tarde, ¿verdad? Su Sí. papá no le deja venir a esta hora. Iniciamos así con poquito. Y fue como que yo decía, no, hombre, señor, no tenemos equipo chido. O sea, Sí. ¿cómo voy a competir yo con la gente que Ajá. tiene ya más tiempo que yo en esto, que tiene un mejor equipo? Y me pasó lo mismo que a ti. Escuché, o sea, no escuché la voz de Dios, pero sentí en mi corazón que me dijo, tú tranquilo. O sea, ¿qué crees que yo no puedo comprar las cosas? O sea, Así tranquilo. es. Y a lo mejor no tenemos un equipo mega profesional, pero gracias a Dios hemos ido eh, comprando algunas cosas, nos han donado algunas otras. Y es como que, Señor, gracias. O Ahí has sea, visto la mano de Dios. claro, volvemos a lo mismo. A lo mejor no es, Señor, no, yo quería una cámara Canon profesional, así de esas grandotas que Sí. hasta los poros se ven ahí en la cámara. Y yo siempre, y se escucha muy extraño, pero yo siempre digo, a lo mejor Dios me dijo, ¿sabes qué? Te voy a darte poquito porque a ti se te sube en corto. O sea, espérate, te voy a llevar a que piques un montón de piedra primero para después que llegue la... No sé si llegará la Exactamente. recompensa, pero yo confío en Dios que sí. Sí, así es. Y me imagino que en tu caso todavía fue muchísimo más toda esta convicción, porque a ti Dios te dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto y yo te voy a respaldar. Así es. ¿Cómo es, eh, cómo es tu día a día hoy? O sea, no hoy martes, ¿ah? ¿Cómo es tu día a día, cuando estás planeando estos eventos masivos? O sea, los planeas, me imagino que a lo mejor con un año de anticipación. No sé cuánto tiempo te tomes de anticipación. Sí, sí toma mucho tiempo, ¿verdad? Si estamos hablando de un evento masivo, sí te toma de un año a medio año de planeación, eh, organización, de estar orando, de estar trabajando. Sí, es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Por eso yo he visto que mucha gente quiere hacer las cosas así rápido y todo toma su tiempo, todo tiene un proceso. Hay que entender los tiempos de Dios también. No puedes aventurarte a hacer algo cuando Dios no te está llamando a hacerlo. Yo he Claro, entendido algo, que si Dios no te llama a salir de la barca, no salgas porque te vas a hundir. claro, Pero si es Dios el que te está llamando, atrévete a hacerlo, atrévete, sal de la barca y atrévete a caminar sobre las aguas. claro. Pero uno tiene que saber cuándo es de Dios, porque también he conocido a muchos organizadores de eventos que terminan endeudados. Algunos he sabido que hasta los meten a la cárcel. O sea, pasan cosas bien fuertes. ¿Por qué? Porque es mucho dinero el que está en juego. Entonces, solamente yo creo que tienes que tener el respaldo de Dios. Vamos un poquito más atrás en el tiempo. Sí. ¿Cómo fue ese primer evento de Efecto Revolución? O sea, ¿dónde fue? ¿Cómo fue ese primer evento? O sea, ¿cómo fue esa planeación? ¿Cómo se materializó? El primer evento, bueno, sí, lo hicimos en la explanada de la Macroplaza. Y yo recuerdo que Dios me dice que lo haga. No tenía el dinero ni los recursos. Lo primero que hice fue, pues, sacar los permisos. Es todo un proceso también para sacar los permisos. Voy a conseguir los permisos. También, pues, ahí yo vi la mano de Dios porque no cualquiera le sueltan la explanada de la Macroplaza, Claro, ¿verdad? Entonces ahí también yo vi el respaldo de Dios cuando me dan los permisos, pero todo fue en fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, yo creo que para actuar en fe tienes que atreverte a hacer lo imposible, tienes que ver las cosas que no son como si fuesen y, y tienes que ver lo que no es como si ya estuviese hecho. Entonces, yo empecé a caminar en fe, empecé a dar pasos de fe. Me acuerdo que en ese tiempo invitamos a Redimidos, ¿verdad? Llamo a Redimidos y agendo, les pido la fecha. Me piden una cantidad muy grande de dinero para poder asegurar la fecha. Yo solo les dije, dame tiempo, este, ya tenemos el dinero, ya tenemos, aunque no tenía nada, pero yo le dije, ya tenemos el dinero, solo estoy esperando que me llegue la transacción de arriba, así les decía, ¿verdad?
Y ahí voy a contratar el sonido también, fue un dineral en el sonido. Fui con una productora profesional que le maneja la producción y el sonido a eventos muy grandes, a festivales de música. Y voy y les digo lo mismo, nada más dame tiempo, estoy esperando la transacción de arriba, ¿verdad? Yo creyendo en Dios, ¿verdad? Claro. Y así empecé a moverme, ¿verdad? Con los Digo, y permisos. no estamos hablando de que eran 10,000 pesos, 15,000 pesos. O sea, digo, Ajá, no te estoy pidiendo las cantidades, pero a lo que voy, no es algo que, bueno, voy al banco, a final de cuentas, si no lo consigo, voy al banco y a ver después cómo lo pago, ¿no? O sí, sí, sea, sí, era una cantidad más grande. así es. Y así, bueno, te digo, así fue como empezamos, ¿verdad? A actuar en fe, sacar los permisos, contratarlos, el sonido, la iluminación, los cantantes. Y ya poco a poco Dios fue abriéndome puertas, Dios fue poniéndome a las personas correctas, personas que con la misma visión que yo y dispuestos a invertir y apoyar en el reino de Dios. Y así poco a poco se fue concretando este sueño. Así como había gente que no creía en mí y que decían que estaba loco, había otros que sí creían en mis loqueras y estaban conmigo apoyándome. Y aquí lo que también importa mucho es que no te dejaste llevar por esa gente que te decía que no. Exactamente. O sea, porque me imagino, y es un ejemplo, ya tú me sacarás de esa duda, que de 5 puertas que tocaban, a lo mejor 3 te decían, no, estás bien loco. Uno te decía, déjame lo pienso, y el otro te Sí, decía, bueno, sí, pero ahí te va tanto. así es, exactamente. Tocábamos muchas puertas pero te digo, Dios siempre ponía a las personas correctas en nuestro camino, ¿verdad? Y entonces, pues así fue como Dios fue proveyendo primero para los vuelos de avión, del cantante y el grupo, el sonido, la publicidad. Poco a poco, pues Dios iba proveyendo de maneras sobrenaturales. O sea, yo puedo decirte que uno de los milagros más grandes que yo he experimentado en mi vida es el milagro de la multiplicación. Yo lo he visto en toda mi vida, o sea, he visto cómo Dios multiplica la comida, he visto cómo Dios multiplica el dinero literalmente en mis manos, he visto cómo Dios lo multiplica. Si un milagro te digo, que yo he sido testigo es el milagro de la multiplicación. Entonces, ¿pero por qué? Porque he decidido vivir en fe. Y a veces para vivir en fe tienes que tirar la cordura por la borda, ¿verdad? O Claro. sea, no cuadra, no tiene sentido que Dios multiplique el dinero en tus manos. No tiene sentido que vayas a un cajero a sacar 500 y el cajero te dé 5,000, ¿verdad? Que Dios le ponga un cero de más a las cifras. No, son cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero uno tiene que a veces tirar la cordura por la borda, atreverse a creer y hacer locuras por Dios. Yo creo que eso es algo que tiene mucho que ver con lo que te pasó. Así El es. hecho de que tú decidiste creer, porque tú dices una palabra que es muy clave para esto. Dices, Ujú. tienes que decidirte. O sea, Así no es. tienes nada más que dejar que Dios lo haga así como que, bueno, Señor, pues ahí cuando quieras hacerlo, pues yo ya que estoy con ganas, va, y me avisas. Sí, No es, ¿sabes qué, Señor? Va, voy a dar este paso, no veo nada para adelante, no veo claro, no sé qué va a pasar, pero sé que tú vas a estar ahí. exactamente. Y sacas adelante, en el primer evento nada más trajiste un invitado, o sea, Esa vez, bueno, trajimos a Redimidos como estelar. invitado estelar o internacional, más otros más locales de aquí mismo de México. Ok. Pero digamos que Redimidos era el más conocido en ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo siempre he dicho una frase, solo quienes pueden o son capaces de ver lo invisible, son capaces de hacer lo imposible. Entonces tú tienes que primero ver, tienes que visualizar las cosas que no son como si fuesen. Y si eres capaz de ver lo invisible, eres capaz de hacer lo imposible. Digo, porque aventaste la piedra bien arriba, brother. O sea, Sí, te lo digo porque o sea, cualquier otra persona en tu posición hubiera dicho, va, saco el evento con puros artistas locales que claro, tienen mucho talento muchos, pero también hablando económicamente, también cobran mucho menos. O sea, es como sí, que, sí, bueno, sí. vamos a sacar el evento con puros artistas locales y de ahí vemos cómo sale, traemos a alguien más pesado No, pues para nos la fuimos a lo próxima. grande. Dijimos, ¿quién es el cantante que está pegando más? Redimidos. Pues vamos a hablarle a Redimidos. Sí, pues te digo, o sea, aventaste una pedrada y le pegaste al avión. O sea, Sí, y digo, yo entiendo, o lo que entiendo en la conversación es,
cuando aventaste esa llamada es porque sabías que Dios estaba respaldando tu llamada. O sea, Exactamente. y es muy increíble. O sea, Sí, realmente es muy increíble. Te repito lo mismo, porque aunque te dedicaras a hacer eventos, a veces conseguir ciertos artistas tan importantes es complicado. Aunque ya traigas cartel de que no, ya hicimos tantos eventos y queremos traerte, también es como que, y de hecho fue toda una prueba de fe. Ahorita estaba recordando que, porque los cantantes tienen, tienen, o sea, se manejan por contrato y tienen ciertas cláusulas o ciertos requisitos que si no los cumples te cancelan. Y uno de los requisitos de Redimidos es que, o sea, si tú no cubrías sus gastos 2 semanas antes del evento, te cancelan y no vienen al evento. Y es una prueba de fe. También el sonido. Igualmente el sonido. O sea, si yo no liquidaba 24 horas antes del evento, me cancelaban y se aunque, y perdía se todo. perdían los anticipos y los abonos y todo. Todo se perdía. Y yo me acuerdo que estaba el dueño de la productora, estaba en la oficina de la iglesia esperando que le liquidara. Me faltaban darle 20,000 pesos. Y yo estaba, la oficina está en el segundo piso de las instalaciones de la iglesia. Yo estaba abajo con mi grupo de líderes, quienes me estaban apoyando, y les dije, ¿saben qué? Arriba en la oficina está el productor, me faltan 20,000 pesos y estamos a una hora de que se cumplan las 24 horas. Si no le liquido los 20,000 pesos, me cancela todo. Me dijo que no nos pueden montar nada porque el escenario se tiene que montar. Hay una disculpa por los perros, pero están ladrando. Sí, sí, sí. El sonido se tiene que montar 24 horas antes. O sea, cuando tú tienes el evento a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo, Sí, a las 5 de la tarde de un día antes ya está el 100% sí, montado todo. se tiene que empezar a montar. Y para Y hacer los soundcheck y sí, todo. exactamente. Si no, pues no alcanza el tiempo. Entonces me estaba esperando, estaba en la oficina el productor esperando que le liquidara. Si no le liquidaba en ese momento, me iba a cancelar. No puede Y yo ser. le dije que me esperara un momento y bajo al auditorio donde estaban todos mi grupo de líderes y les digo, ¿saben qué? Pues tenemos un problema, les digo. Tenemos un problema. Arriba está el productor en la oficina esperando que le liquide. Nos faltan 20,000 pesos y ya no tenemos dinero. Vamos a orar para que Dios haga un milagro. Y nos pusimos a orar en ese momento mientras el productor estaba en la oficina esperando que le liquidara. Y nos pusimos a orar y en ese momento que nos pusimos a orar empezaron a llegar personas a traernos ofrendas. En ese momento empezaron a llegar personas. Aquí tengo una ofrenda para el evento, aquí tengo una ofrenda, aquí tengo una ofrenda. Y se completaron los 20,000 pesos en ese momento. Aleluya. Y subimos y aquí está el dinero. Le entregamos sus 20,000 pesos que nos faltaban y ya, nos instalaron todo. Que me imagino que tanto como para ti como para tu staff de líderes fue sorprendente ver la respuesta de Dios en ese momento. Porque Así estamos es. hablando que no fue como que un mes después Dios nos dio los 20,000 bolas. O sea, no fue. Estábamos orando y teníamos el tiempo encima. Sí, Y una vez más Dios te dice, te dije que yo estaba contigo, aquí así es. está el dinero. Exactamente. Fíjate que realmente no, o sea, no lo dimensiono. O sea, no lo dimensiono porque no me ha tocado verlo así como en primera persona, ese tipo de cosas, pero sí he visto algunas, que otra, por decir, algunas personas que son sanadas de alguna enfermedad, que también es muy impactante. Así es. Pero, ¿por qué te digo que no lo dimensiono? Porque muchas veces nosotros como personas es como que, ay señor, no tengo para pagar la luz, por poner un ejemplo, Sí, y se nos olvida que a lo mejor lo único que nos falta es fe, y es como que, bueno señor, no tengo para pagar la luz ahorita, pero confío en que me vas a dar. Ahora, así es. también no quiere decir que vas a estar acostado todo el día y, señor, hoy quiero comer langosta y te encargo, ¿no? Y voy a dormir un rato y el rato que llegue la... No, o sea, también tenemos que trabajar, ¿no? O sea, obviamente. Exactamente. Pero yo lo veo mucho porque tú estabas trabajando para Dios. Tú lo estabas haciendo para Dios y literalmente fuiste con el gerente del cielo y le dijiste, oye, ¿qué onda? O sea, no, nos falta. Sí, Y me imagino yo a Dios en el cielo así como que, ok, está bien, ahí voy, espérame. Y pum, en corto. sí. Oye, fíjate, qué bien.
ya sé que traemos el tiempo encima porque es un poco tarde. Pero antes quisiera hacerte unas 3 últimas preguntas. Son Ok. 2 de las secciones del podcast y una pregunta adicional. Este, Cuando empiezas con este tema de los eventos urbanos, que empezaste a planear lo de lo que nos platicabas de las competiciones de bicicletas y de patineta y todo eso, ¿tú también cantabas ya rap o hacías ahí algunos pininos o, por decir, en algunos eventos tú te has subido a cantar también o cómo fue que empiezan ese, porque me imagino que empezó algo pequeño y fue que se fue extendiendo hasta ser ahora Efecto Revolución. Sí, sí, claro. O bueno, sí, sí cantaba rap, pero como hobby. Ok, No de una manera profesional. ok, ok. Solamente como hobby. A veces lo hacía como una herramienta para poder hablarle a los jóvenes, para poder tener esa conexión con los jóvenes. Por ejemplo, en el tutelar de menores, cuando predicaba, al principio yo me acuerdo que las primeras veces que yo iba a predicar, los chavos eran muy rebeldes, no querían escuchar a nadie. Al principio yo iba con amigos de Cristo para las Naciones, Ok. estudiantes del Instituto Bíblico, y a nadie querían escuchar, a nadie. Eran totalmente renuentes, te retaban. Y yo recuerdo que en una ocasión eh, estaban un grupo de chavos rapeando allí en el tutelar de menores. Y pues yo sabía rapear, sabía improvisar y me metí, me puse a improvisar con ellos. De esa manera fue como yo logré hacer una conexión con ellos y fue como me empezaron a respetar y me empezaron a escuchar. Y me imagino que también sirvió para romper el hielo, o Sí, sea, sí, sí, fue como que, ajá, ¿a poco también se puede hacer esto de este lado? así es. Y ya a partir de ahí mis compañeros dejaron de ir y ya yo fui el que continuó yendo. ¿Y fuiste únicamente al tutelar o también llegaste a ir a la cárcel, a los cerezos? También cárceles, también estuve un tiempo predicando en las secundarias también. Se me Ok. abrieron las puertas para ir a dar pláticas, conferencias. Estuve yendo a las secundarias más conflictivas de Monterrey, donde hay más alto índice de drogadicción y donde hay más necesidad. Entonces me tocó estar ahí en algunas secundarias también dando pláticas. Pues fíjate que realmente es muy sorprendente ver cómo Dios transformó no nada más tu vida, sino tu familia, Así es. te dio un propósito y te dio una excelente compañera para cumplir ese propósito y el día de hoy pues seas el hombre que eres hoy, ¿no? Seas la persona que eres hoy, el pastor que eres hoy y la verdad es algo muy digno de admirar. Y pues bueno, gracias a Dios que te permite estar con nosotros, tanto aquí en el podcast como en el mundo, en Monterrey, en este tiempo. No te digo que promociones el evento, porque el podcast va a salir como en un mes, entonces ya va a haber pasado el evento. Ok. Pero antes de terminar y de pasar a nuestras secciones, ¿algún consejo que tengas para los jóvenes que quieran trabajar para Dios y estén como que en ese, me animo, no me animo, estén pendientes de dar ese paso? Bueno, pues yo creo que la clave está en ser fieles en lo poco. Yo creo que para hacer cosas grandes, primero hay que estar dispuesto a trabajar en las cosas más pequeñas y más insignificantes. Estar dispuesto a trabajar en aquellos lugares eh, invisibles o poco admirables, donde nadie te da las gracias y aún así lo das todo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres fiel en lo poco, sobre grandes cosas, Dios te va a poner. Amén, claro que sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Incluso en la parábola de los siervos lo dice, ¿no? O sea, Así es, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. exactamente. Y creo que aplica exactamente para nuestras vidas Claro. también. Y también dice la palabra que aunque tu comienzo haya sido muy pequeño, tu estado posterior será muy grande. Así Entonces es. no importa cuál sea tu estado actual, Dios va a hacer cosas grandes contigo si tú estás dispuesto a servirle aún en las cosas más pequeñas y serle fiel. Claro que sí. Brother, vamos a pasar a lo último porque ya es un poquito tarde. ¿Sí? No quiero que te dejen afuera de tu casa. Este, Tenemos 2 secciones en el podcast. La, Ujú. la penúltima sección es a quién y por qué. Y se trata de que en el hipotético caso de que llegamos al cielo, subes el elevador, ya no hay escaleras, ya es elevador. Y llegas al cielo, tocas la puerta, ¿no? Te abre el Señor, se asoma, no te ve. Ah, acá estás. Y te dice, ¿sabes qué? Puedes pasar, se me olvidó tu nombre, Alex. Puedes pasar, Alex. Antes de que pases al cielo,
tienes esta oportunidad de hablar con un personaje bíblico, a lo mejor un personaje histórico, Ajá. con algún familiar tal vez que te gustaría platicar, nos interesaría saber a quién escogerías y por qué. ¿A quién escogería si estuviera en el cielo? Claro, si estuvieras en la puerta del cielo y haz de cuenta que afuera de la puerta, afuera del cielo hay un Starbucks Sí, y te puedes ir a tomar un café con el que tú elijas para platicar un rato. sí, sí, sí. Digo, no necesariamente tiene que ser alguien de la Biblia, ¿verdad? No, puede ser un personaje histórico con quien tú quieras. Ajá. Pues yo creo que si estuviera ahora mismo en el cielo, yo creo que primeramente, obviamente, pues me gustaría ver a Jesús, obviamente. Pero estando con Jesús, si Él me permitiera ver y platicar con alguien, yo creo que sería con mi madre, ¿verdad? Okay. Mi madre partió con Dios hace 3 años. Y yo creo que si alguien me gustaría ver es a mi mamá y poderla abrazar de nuevo y poder demostrarle todo lo que he logrado y que ella pudiera sentirse orgullosa de mí. Yo creo que eso es lo que yo quisiera. Claro, digo que siempre la pérdida de un familiar es muy difícil Sí, y en el caso de perder a la mamá, pues me imagino que más, ¿no? Porque sí, eras muy apegado a tu mamá, por lo que veo. sí, sí, sí fui apegado. Claro que pues en mi tiempo de rebeldía cuando no era cristiano, pues obviamente no estuve con ella, fui rebelde, como muchos, ¿verdad? Claro. Pero ya, pues en Cristo ya aprendí a amarla, aprendí a respetarla, ¿verdad? Y y pues sí. Muy bien, brother. Pues muchísimas gracias por No, contestarnos gracias a esa ti por, pregunta. por la invitación. Y antes de terminar, tenemos una última sección, perdón, Ajá, todavía falta. Son dos recomendaciones. El invitado te recomienda, se llama nuestra sección. Son dos recomendaciones que nos quieras hacer. Pueden ser 2 libros, 2 películas, 2 canciones, 2 versículos de la Biblia, 2 películas seculares. La recomendación es abierta, puede ser secular o cristiana, ok. pero que nos digas, ¿sabes qué? Leí, escuché, vi esto y me deja esta enseñanza, por eso la recomiendo. Ok. Bueno, en cuanto a libros, pues yo creo que uno de los primeros libros que leí y uno de los libros que más sentí yo que aprendí fue el de Pasión de Multitudes de Dante Gebel. Okay. Quizás por los eventos que he hecho, porque en ese libro Dante Gebel habla de cómo Dios lo llamó a su ministerio y cómo Dios lo llevó a hacer los eventos que él ha hecho. Y de ahí yo sentí que Dios habló a mi vida y fue una fuente de inspiración para mi vida. Entonces yo creo que es un libro que yo recomendaría, ¿verdad? Ok, Pasión de perfecto. Multitudes de Dante Gebel. Excelente. Y las demás recomendaciones me dijiste que... Puede ser lo que Ah, tú quieras, una canción, un versículo de la Biblia, una película, lo que tú quieras. ah, este... Bueno, déjame pienso. Eso es en cuanto a libros, ¿verdad? En cuanto a películas, porque también soy muy fan de las películas. Déjame pienso. Avengers, ¿no? Puede ser Avengers, nada, no es cierto. Una de mis películas favoritas, pues ya es una película viejita, pero es de esas películas que puedo ver una y otra vez sin cansarme de verlas. Se llama Danza con Lobos, ¿no la has visto? Me suena, sé que es Ajá. ochentera, creo, Sí, es ochentera. pero honestamente creo que nunca me he sentado a verla Sí, completa. La está, veo en está partes. muy bonita, tiene una historia muy bonita, es de un soldado estadounidense Okay. que lo mandan a una fortaleza en el desierto que estaba abandonada y estaba rodeada de indios. En ese tiempo, pues, a los indios los despojaban de sus tierras, los mataban, y este soldado, se vuelve amigo de los indios. Ok, un Y ya, Pocahontas, hombre, haz de cuenta. exactamente, se vuelve amigo de los indios, se enamora de su cultura, de sus costumbres. Al final se viste como indio y empieza a hacer las cosas que hacen los indios y se vuelve amigo de los indios, ¿verdad? Y cuando llegan, llegan los soldados, estadounidenses al- a relevarlo en la fortaleza donde él estaba,
y ven que él se hace amigo de los indios, lo encarcelan, y se lo llevan preso y lo iban a enjuiciar, lo iban a matar. Y justo cuando lo iban a matar, llegan los indios que son sus amigos a salvarlo, ¿verdad? Ok, suena interesante. Creo que me daré el tiempo. No sé cuánto dure, pero me voy a dar. Hoy no, ya es muy noche, pero. Sí, ya es muy noche ahorita, pero está bonita y está muy bonita y pues te enseña a apreciar, a entender a otras culturas, a apreciar a otras personas que son diferentes a ti, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues existía mucho el racismo, Claro. ¿verdad? Se esclavizaba a los negros, ¿verdad? A los indios los mataban y se creía que la raza blanca era la raza superior, ¿verdad? Y pues, está bonita porque tiene un buen mensaje, ¿verdad? Claro. Danza con lobos. Danza Sí. con lobos. Ok, De hecho, ya ves que los indios les ponían nombres de acuerdo a experiencias Ajá, sí, sí. o vivencias y a él le pusieron danza con lobos porque en su tiempo de soledad en la fortaleza se hace amigo de un lobo. Ok. Se hace amigo de un lobo que al principio le da de comer y después se hace amigo de él, después juega con él y los indios lo ven que jugaba con el lobo, que corría y danzaba con el lobo, entonces por eso le pusieron danza con lobos. Ok, muy bien. Fíjate. No sabía de qué iba la trama. Había escuchado el nombre, obviamente, pero Sí. no tenía idea de qué iba la trama. Se escucha muy interesante. Bueno, pues estas fueron las recomendaciones de nuestro amigo y hermano Alex. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde puede buscar la gente las cosas de Efecto Revolución? ¿Cómo pueden estar atentos a los eventos? Claro. ¿Dónde pueden asistir a tu congregación? Entonces, ¿a dónde te congregas tú? ¿Dónde está la barbería por si quieren ir a cortar el cabello? Claro que sí. Sí, pues pueden, a través de la página Efecto Revolución, así pueden encontrarla en Facebook y allí, pueden ver, todo lo que estamos haciendo, los proyectos, los eventos que tenemos. Ahí pueden enterarse un poquito más de los proyectos que tenemos para el próximo año, para el 2022, que tenemos un proyecto de evangelismo de llevar la palabra de Dios a todo el estado de Nuevo León, a todos los pueblos y ciudades de Nuevo León y posteriormente en México. Y si quieren formar parte, pues ahí escríbanos por medio de Efecto Revolución. Y la barbería, claro que sí, los esperamos cuando quieran ir. Estamos en Escobedo, en Benito Juárez 117, en Escobedo. Es una plaza comercial, una plaza pequeña Es comercial. una pequeña plaza comercial. Está en el segundo piso. En el segundo piso los esperamos. Si ¿Cómo van, se llama la barbería? la barbería se llama Haircut. Entonces, si van, nada más diciendo que escucharon este podcast, ahí les vamos a hacer un 50% de descuento. Ya escucharon aquí. Más, yo voy a ir mañana. Ay, yo voy a decir, lo escuché en el podcast. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, brother, por darte Ok. el tiempo. Sé que el horario pues ya está un poquito excedido, pero muchísimas gracias. Realmente ha sido de mucha bendición lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Y creo que no nada más para mí, sino para la gente que puede alcanzar el Señor con el podcast. Creo que va a ser de muchísima bendición. Claro que sí. Un saludo a tu familia. ¿sí? Gracias, igualmente. Y pues bueno, vamos a estar orando por ti, como por todos los invitados que hemos tenido, para que Dios siga bendiciendo su ministerio. Muy ¿Algo bien. que le quieras decir a la audiencia para terminar? Pues es todo. Muchas gracias por escucharnos y pues espero que algo de lo que hayamos compartido pueda ser de inspiración a tu vida para que busques más de Dios, para que le creas a Dios, te atrevas a creerle y a hacer lo imposible. Así es. Y banda, ya saben que nos despedimos con el eslogan de siempre. Recuerda que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podrías ser tú. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.